Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Apertura de la segunda localidad de Casmarí. Expo de Salud viene en esta oportunidad para hablar de obesidad. Una familia perdió todo por un incendio en el Perú. Intensa ola de calor se está viviendo en Miami. Colombia a la final de la Copa América 2024. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Un grato placer, les saludamos en este día, esperando que todos ustedes hayan tenido un jueves bien especial. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con el ministro de Asuntos de Adulto Mayor, el señor Ursel Ares, quien estuvo presente en la apertura de la segunda localidad de Casmarí, en donde es un lugar muy especial, donde le dan cuidado y amor a nuestros abuelitos. Nós estamos na opening de Casmarí na Mamatis, uma serviço, tremendo iniciativa, tremendo projeto. Me quero felicitar a família Cruzli para tremendo projeto aqui na Pasi, aqui na Hasi, Casa na Maior, Casa de Mamatis, disponível para por servir nossa comunidade, servir nosso adulto maior e Casmarí mirando demanda crescente para o que trata gente com demência de nossa comunidade. Essa aqui também serve para cumprir com a demanda aqui na. O projeto aqui também forma parte de Passadia, qual sumeta para todo adulto maior que está viva de isolação, para poder casa, o cuidado necessário, para aliviar também a pressão que está agora por nível de cuidado informal. Nós arrancamos com o projeto aqui, essa aqui te promete de suno que forma parte de Passadia. Viaje mais, me quero agradecer a toda a gente por a dedicação e a trabalho com o coração para esse projeto aqui possível. Seguro na Fito Cruz para sua dedicação e também seu empenho para por lograr isso aqui e na gente o time de Casmarí que a isso aqui também possível. Para bem. Cambiando de tema, el consulado colombiano tiene importante información porque van a abrir y van a habilitar algunos horarios extendidos para toda la clientela, la comunidad colombiana, que necesite hacer algunos procedimientos sin la necesidad de la cita. Recientemente, el Consulado de Colombia acá en Aruba emitió información para toda la comunidad que desea de pronto hacer parte no solamente o que necesite cualquier servicio frente al consulado. Ante esto quieren informar algunos horarios de atención de jornadas especiales que ellos van a tener para lo que trata este mes de julio. Contarán con jornadas especiales sin cita los días miércoles 17 de julio de 8 de la mañana a 1 del mediodía y de 2:30 de la tarde a 5 de la tarde. Asimismo, el sábado 27 de julio atenderán a la comunidad colombiana o a cualquier persona que necesite también cualquier trámite en el consulado colombiano de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Lo mejor es que durante estos días que les acabo de mencionar no necesitarán cita previa para poder asistir y de esta manera recibir los servicios. Cambiando de tema, sabemos que el Departamento de Salubridad Pública, conjuntamente con la Plataforma Promoción de Salud, cada año realizan la Expo de Salud junto a diferentes instancias. En esta oportunidad la cita va a ser el próximo 13 de octubre y lo mejor es que se va a hablar de un tema muy importante como lo es la obesidad. Una vez más, el Departamento de Salubridad Pública de Aruba, conjuntamente con el equipo de Plataforma de Promoción de Salud y distintas otras instancias, se unen para realizar la Expo de Salud. En esta oportunidad será el próximo 13 de octubre del 2024. Esta Expo de Salud, en esta oportunidad, el tema será Vanpapia de obesidad, después del reciente informe que también arrojó STEPS 2023, en donde decían que cerca del 46% de la comunidad en Aruba sufre de algún tipo de obesidad. Ante esto quieren promover aún más tener buenos hábitos, pero también pelear en contra de este enemigo silencioso como lo es la obesidad. En esta oportunidad, el 13 de octubre, será una vez más en el Renaissance Convention Center de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Tendremos charlas, tendremos chequeos, así que tienen que estar muy pendiente para la información que saldrá en el transcurso de los próximos meses, para así también conocer cuáles van a ser las organizaciones presentes durante este tremendo día de la Expo de Salud.
Empezamos nuestra ronda internacional en el Perú, en donde una familia, al parecer, pues allí se encontraba durmiendo en un campamento que tenían muy cerca a un espacio ideal donde ellos rentaban juegos infantiles. Sin embargo, lamentablemente, una persona allí lanzó una bomba molotov y todo esto se incendió. Por favor, se está quemando nuestros juegos, todo nuestro trabajo de años se está quemando. ¿Quién no nos puede hacer esa maldad? Ay, Dios mío, por favor, apáguenme. El hombre que ruega al cielo para que se apague el fuego es el mismo que logró formar con sudor y esfuerzo un emprendimiento de juegos infantiles en el Parque El Brillante de San Juan de Miraflores. En tan solo 10 minutos, el fuego consumió lo que por 3 años le costó construir junto a su pareja. Hoy a ambos les toca ver con suma tristeza las cenizas de su esfuerzo. El fuego, como le digo, estaba en mi rostro. Fue un trauma, la verdad. Hizo que mi mochila, mi pareja estaba volviéndose loco, quería tirarse con todo. Claro, desde el día que te incendio yo estoy durmiendo acá, señor. Estoy cuidando mi estructura, mi hijo, porque como la gente dice que está quemado, bótalo, pero no voy a botar mi esfuerzo así de fácil de 3 años. Lenin y Daniela es una joven pareja que dormía en este parque cuidando sus juegos infantiles, en su mayoría de plásticos inflables y de fibra de vidrio, sin sospechar que la madrugada del domingo un delincuente le lanzaría una bomba molotov. Con ellos adentro, su mascota fue la heroína, pues los alertó a tiempo para que puedan escapar. Vio a un delincuente así camuflado, tapado así con un trapo en la cara, que parece que fue enviado, ¿no? No sé, o como estamos en temporada de circo, también pudieron haber sido ellos. Como anteriormente ya había hablado con un cirquero que quería entrar, y bueno, me dijo que ya tengo que salir porque él siempre se pone acá todos los años. Un cobarde ataque que los obliga a empezar desde cero. Vamos ahora a Ecuador, en donde en este periodo, según lo que han indicado las autoridades, se ha acrecentado todo el robo a motocicletas. Pues allí una de las cosas que ellos ya emitieron es que no pueden andar con parrilleros, es decir, los motociclistas no pueden tener una persona atrás para evitar la cantidad de robos a los motociclistas. Con la aprobación de la ordenanza que prohíbe la circulación de 2 personas en moto, Quito se sumó a ciudades como Guayaquil, San Borondón y Santo Domingo, que buscan contrarrestar los delitos cometidos en este tipo de vehículos. En lo que va de 2024, en la capital se han registrado 687 denuncias por robos en moto según la Policía Judicial. La mayoría, 597, son robos a personas. Esto se refleja en los videos de cámaras de seguridad en los que además se observa la violencia con la que actúan los asaltantes. En moto se cometen otros delitos como extorsiones, secuestros y sicariatos. De allí el interés del Consejo Metropolitano de aprobar la ordenanza. Quienes la incumplan, salvo las 7 excepciones como ser cónyuges, hijos, hermanos o personas con discapacidad, tendrán una multa del 15% de un salario básico. Los agentes civiles de tránsito estarán a cargo de aplicar las sanciones. En junio de 2022, la Agencia Nacional de Tránsito ya aprobó un reglamento que regula la circulación en motocicletas a escala nacional. Lo hizo pues hasta mayo de ese año ya se registraban 220 asesinatos protagonizados por motorizados. En ese entonces se aplicaron operativos de control en los que se incluyó a la Policía Nacional. El reglamento dejó a los municipios la decisión de establecer reglas complementarias para la aplicación de esta prohibición de 2 personas en moto. Cambiando de tema, la temporada de huracanes para este mes en la parte Caribe y también el Atlántico ha entrado con fuerza, y es que de hecho lo sentimos mucho con el paso del huracán Beryl. Como nos cuentan nuestros colegas de Guapa, ellos también han sentido todo lo que es el paso de este huracán, pero vamos también a hacer un recuento de lo que se viene frente a esta temporada de huracanes. La temporada de huracanes 2024 comenzó sumamente activa. En lo que va de temporada ya se han desarrollado 3 sistemas tropicales, de los cuales ya uno fue catalogado como catastrófico. Beryl se formó mucho al este y mucho al sur. Normalmente eso no lo vemos tan temprano en estos momentos, pero ha roto muchos récords como ser categoría 4 y ser categoría 5 en junio y en julio. Esto rompe récords de 2005, que fue una temporada muy activa. También ha roto un récord sumamente importante, que es cómo
hizo una intensificación rápida en menos de 24 horas de 65 millas por hora. Y esto es indicativo de que tenemos una temporada adelante que va a ser muy activa. Como escuchamos, este sistema estableció nuevas marcas, pero es normal observar el desarrollo de más sistemas como Beryl al este del Caribe. Climatológicamente, la trayectoria que tomó Beryl no es normal verla ahora, en julio. Eso es algo que climatológicamente nosotros vemos en agosto y septiembre y octubre. La realidad es que este tipo de trayectoria depende mucho de cómo están los flujos y las circulaciones atmosféricas, pero sí es posible ver esto nuevamente, ver un categoría 3, 4, 5 pasando por el Caribe, llegando al Golfo, es posible verlo durante esta temporada nuevamente. Con esto presente, la Universidad Estatal de Colorado emitió una nueva actualización al pronóstico de la temporada de huracanes, incrementando la cantidad de sistemas tropicales. Una intensa ola de calor supera los 40 grados Celsius en diferentes ciudades, por ejemplo en Miami. A pesar de las altas temperaturas, hay personas que disfrutan mucho este clima y que llegan hasta este lugar para poder disfrutar de esta temporada vacacional. Sin embargo, hay que tener mucha precaución. Florida se conoce como el estado del sol. Además de playas y parques temáticos, el esparcimiento al aire libre es una de las razones para visitar este rincón del territorio estadounidense. Sin embargo, el elevado grado de calor que actualmente azota a gran parte del país hace que algunas actividades no sean tan atractivas por los turistas que vienen en busca de diversión. Sí, es uno de los factores que más influye en que la gente, por esta temporada del año que es muy caliente y aparte llueve mucho, viene mucha tormenta, temporada de huracanes, mucha gente incluso local lo que hace es salir de acá, ¿no? Se van al verano en otras partes. Hay turistas que aprovechan las vacaciones escolares y se vienen desde otros estados del país para pasarla bien, pero se consiguen con una calurosa sorpresa. Es muy soleado, pero está muy bien. Hay quienes hasta deben cambiar un poco sus planes para no exponerse a la elevada temperatura que puede sobrepasar los 30 grados Celsius. Acabamos de llegar, pero se siente opresivo. Parece potencialmente un poco peligroso, pero amamos el sol. Simplemente nos mantendremos en el mar. Dentro de restaurantes, el aire acondicionado alivia el sofoco, pero fuera de los establecimientos a veces no hay mucho que se pueda hacer. Pero sí, tratamos de contar con ventiladores, pero a veces es imposible, incluso con el ventilador la gente no se soporta, se termina pasando para adentro. Se supone que al pensar en el verano, el calor es algo que debe estar presente y hay quienes no les importa desafiarlo en nombre de la diversión y del disfrute. Buen tiempo. ¿Qué pasa? Con mucha playa, la gente viene de vacaciones, en un emprendimiento, quedarse, pero sí hace mucho calor y va a ser todavía mucho más calor. Pero bueno, está lloviendo mucho también, lo que por ahí afloja el calor durante el día. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. La exposición al sol también puede afectar si estamos utilizando algunas medicinas. Así celebraron los jugadores de la Selección Colombia su paso a la final. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Fezita gusta comer su Friskies, pero mais de comer quanto que quer. Passou danke na J e Friskies, me declara pagar all-inclusive weekend staycation na Divi and Tamarain Hotel. E hobby prêmio mais. Compra 2 produtos de Friskies valorando mínimo 25 florin e depositar o recibo com o nome e número de telefone em caja promocional na supermercado. Off, uploade riba loveyourcataruba.com.
preparado para have fun in the sun. Com Friskies. Viaja inteiro mundo com Aruba Airport. Durante temporada de futebol, siga o equipo preferido do mundo. Viaja directo por de Aruba para Brasil, Colômbia, Peru, Holanda, Inglaterra, América, Canadá e muito mais. Seja porque explorar a cidade grande, disfrutar de natureza ou visitar família e amigos. Aruba Airport é conectado com o mundo inteiro. Visitar airportaruba.com para mais informação de nos vuelos. Aruba Airport, o gateway para felicidade. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que la exposición al sol, esto nos puede afectar muchísimo la salud y especial, por ejemplo, nuestra piel. Sin embargo, según expertos, si estamos tomando algún tipo de medicina, podría ser mucho peor. Pero ¿cuáles son esos medicamentos? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Cada vez más se sabe que las altas temperaturas y la exposición al sol puede causarnos daño, sobre todo en la época de verano. Además de cuidar nuestra piel, los índices de calor afectan a los medicamentos que ingerimos y hasta los tópicos. En cuestión de los medicamentos es que pueden ser sensitivos a las temperaturas per se directamente al medicamento o que somos sensitivos cuando lo estamos ingiriendo. Pero hay medicamentos que son sensitivos a la luz solar o al calor y son mayormente las cremas o las cápsulas y también las bombas de inhalación para los pacientes asmáticos con COPD. Fármacos para la presión arterial o los diuréticos pueden exponerlo a mayor riesgo. Los medicamentos que se utilizan para bajar las presiones o regular el ritmo cardíaco, como son los beta blockers, como son los diuréticos o los ACE inhibitors, son medicamentos que van a afectar, número uno, la cantidad de líquido que tenemos nosotros. Un diurético te va a exponer a que tú orines, ¿verdad? Y tengas menos plasma o menos hidratación dentro del cuerpo. También están los beta blockers y los ACE inhibitors que pueden afectar la manera que nosotros disipamos el calor, porque van a ocasionar, de cierta manera, afecta la dilatación de las arterias pequeñas, ¿verdad? Superficiales. Pero no solo son estas medicinas, también los que combaten las alergias, que nos pueden llevar a una sobrereacción de la vejiga, incontinencia y hasta obstrucción pulmonar crónica, y los que se recetan para los trastornos mentales. La emoción de la Copa América 2024 se disfruta con una cerveza chill bien fría. Señores, y Colombia ayer, después de un triunfo contra la selección de Uruguay, pasó a la final de la Copa América 2024. Después de este juego tan sufrido, tan reñido, la tricolor colombiana ya está a 90 minutos de este triunfo. Vamos con los pormenores. Recuerden que esta sección es patrocinada por Cerveza Chill. La selección Colombia y un heroico paso a la final de la Copa América al ganarle 1-0 a Uruguay. El seleccionado colombiano dio un paso inmenso en pro de ganar el título en un juego de lucha, valentía y sacrificio al jugar el segundo tiempo con 10 hombres ante la expulsión de Daniel Muñoz.
Con un golazo de cabeza de Jefferson Lerma, la selección Colombia hizo la heroica este miércoles 10 de julio al vencer 1-0 a su similar de Uruguay en el estadio El Bank of America y al clasificarse de esta manera a la finalísima de la Copa América. Ahora, el próximo domingo, el equipo de Néstor Lorenzo y sus pupilos buscarán el título frente a Argentina. En Charlotte se observó desde el principio un partido intenso, disputado a full con los jugadores de bando a bando, entregados al máximo, sin ahorrar esfuerzo y con fortaleza en cada balón que pelearon en la cancha. Así las emociones y las oportunidades de anotar no tardaron en llegar. La semifinal fue de toma y dame, y de esta forma la primera aproximación clara fue para Daniel Muñoz, quien de cabeza por poco la emboca en el fondo del arco de la celeste. La respuesta de Uruguay también vino en los pies de Darwin Núñez, quien se la rebuscó. Se movió bien en frente de ataque y generó 3 posibilidades de anotar. Sin embargo, antes de finalizar el primer tiempo, vinieron 2 acciones claves para Colombia. La primera, el golazo de Jefferson Lerma, quien de cabeza impactó por los aires un tiro de esquina levantado por James Rodríguez, y la otra un punto negativo debido a la expulsión del lateral Muñoz, uno de los hombres más importantes allí de Néstor Lorenzo, después de haber golpeado a Ugarte con un codazo. Ya para la parte complementaria, en Colombia se presentó un cambio obligado por esta de roja. Como quiera, también allí sacaron a James Rodríguez después de que le reclamó al árbitro César Ramos por cuando le sacó la amarilla después de ver lo que había pasado en contra de Richard Ríos, que recibió una fuerte entrada y lo terminó allí dejando en el suelo. Los últimos minutos fueron con Colombia aguantando la selección uruguaya y teniendo la pelota, llevándola de un lado para otro y tratando de encontrar un hueco para allí entrarle el bloque defensivo que ordenó Lorenzo, incluso con la entrada de Jerry Mina en los cuartos de la hora final. El seleccionado colombiano hizo la gran gesta para llegar al partido de la disputa del título de la Copa América 2024. La emoción de la Copa América 2024 se disfruta con una cerveza chill bien fría. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de DAL Pest Control. DAL Pest Control ofrece servicios profesionales y eficientes en contra de todo tipo de insectos y plagas que nos pueden molestar, entre ellas cucarachas, garrapatas, comején, ciempiés, escorpiones, ratas y ratones, pero también durante estos tiempos de lluvia es importante verificar que otros insectos no intenten ingresar a nuestros hogares. Por eso para DAL Pest Control es el mejor servicio para la comunidad. Pueden llamar al 584-9800 o enviar un WhatsApp al 699-7700. Recuerda, DAL Pest Control es la solución para las plagas. Y hoy, a diferencia de todos los días, no vamos a tener nuestra sección de las más virales, sino que más bien vamos a analizar lo que ocurrió después de que acabara el partido entre la selección de Colombia y Uruguay, porque la situación se estaba saliendo de las manos. En principio, cuando ya el árbitro dio el pitazo final, hubo encontronazos entre los mismos jugadores, pero no solamente entre los jugadores de la selección Colombia y la selección uruguaya, pero también los seleccionados uruguayos estuvieron en contra de la afición. Sin embargo, tras la eliminación de Uruguay en la Copa América, el ambiente se caldeó en el estadio, mientras en el terreno de juego hubo un intento de agresión por parte de los jugadores charrúas a jugadores cafeteros. Darwin Núñez protagonizaba también una pelea con los hinchas colombianos que estaban allí en las gradas, y es que todo comenzó al momento que allí se empezaron a sentir estos ambientes hostiles luego del finalizado encuentro entre Uruguay y Colombia, en donde los jugadores y directivos charrúas también se enfrentaron con aficionados del equipo cafetero. Tras la eliminación de Uruguay en la Copa América, allí se empezó a sentir también un choque entre, al parecer, Luis Suárez, quien le estaba recriminando también al jugador Borja por, al parecer, estar disfrutando del triunfo, pero allí también lanzando diferentes palabras. Los incidentes se sumaron también a una disputa que hubo en los palcos, en donde los protagonistas eran los dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol y nuevamente aficionados colombianos.
Y es que no solamente fue allí en el terreno de juego, sino que también, como vimos en las imágenes que se viralizaron, un jugador de la selección uruguaya lanzó una silla a la tribuna y esto obviamente hizo levantar mucho más el ánimo pesado que se sentía en la tribuna. Pero como la batalla de Charlotte, así fue calificada la agónica victoria de Colombia contra Uruguay, que le sirvió para clasificar a la gran final de la Copa América. Un partido que puso a sufrir a los hinchas, pero que terminó con la alegría inmensa para los colombianos. Sin embargo, pese a la euforia por la celebración de los más de 60.000 colombianos que hubo en el estadio, hubo un evento que opacó un poco el deleite, el triunfo y una pelea que se desató en las tribunas entre los hinchas colombianos en contra de algunos aficionados uruguayos y hasta, se dice, familiares de los jugadores charrúas. En los múltiples videos que aparecen en las redes sociales se alcanza a ver también allí cuando Darwin Núñez lanza un objeto allí intentando una silla en contra de los hinchas colombianos. Se ve allí también algunos hinchas uruguayos lanzando malas palabras en contra de los hinchas colombianos, y pese a las múltiples versiones sobre quién tuvo la culpa de la pelea, hubo los hinchas involucrados, hablaron y allí contaron la verdad de lo que ocurrió. Las personas sí tomaban cerveza, pero borrachos no estaban. Lo que estaban allí eran hinchas uruguayos, fueron los que empezaron a provocar a los colombianos y ellos lo empezaron, según dijeron algunas declaraciones. Unas personas como de 75 años comenzaron a gritarle groserías a los colombianos. Yo les decía que se calmaran, sin embargo no me escuchaban. Finalmente contó que con lo que originó la pelea y porque como todo terminó en puños y patadas, primero respondieron con insultos. Cuando ellos ven que los colombianos no se querían ir a las manos, ya no pueden más, y es allí en donde respondieron a los uruguayos con agresiones físicas, y fue lo que se vieron también en todas las imágenes. Y es que somos millones de colombianos que estamos soñando con esta gran final después de 23 años en que Colombia, pues una vez más, se está disputando este gran título. Desde los más chiquititos hasta los más grandes, todos estamos viviendo esta misma pasión, como por ejemplo este menor que se ha viralizado, que cantaba con todo el honor el himno colombiano. En tiempos de la Copa América en Estados Unidos, la fiebre tricolor se ha tomado no solo a los colombianos, sino a los extranjeros y turistas. Sin embargo, hubo un evento muy especial que llamó mucho la atención y que ha recorrido al mundo y las redes sociales. El video del niño fue publicado por un medio de comunicación por autorización de sus papás. El protagonista es Benjamín Hernández, un niño nacido en Miami, en Estados Unidos, y quien tiene padres colombianos. El pequeño apareció en un video publicado en Instagram por su papá, Diego Hernández, y desde ese momento se hizo viral. Allí el medio de comunicación Pulso se contactó con el papá del menor para poderles también demostrar allí al aficionado colombiano el niño cantando allí a todo pulmón el himno nacional de Colombia. Y los dejo con este tremendo baile que fue ya allí en los vestidores cuando ya la selección Colombia había clasificado. Pues todos ellos estaban felices y a ritmo de salsa, reggaetón y vallenato lo disfrutaron. En el camerino, como también en el camino por la zona mixta. Las primeras emociones se vivieron allí cuando ya estaban saliendo por los camerinos. Y después, cuando se encontraban allí juntos, empezaron a bailar, empezaron a disfrutar su pase a la gran final de la Copa América 2024. La música apareció con la presencia del artista Ryan Castro y los jugadores se pusieron a bailar. Uno de los que estuvo allí más movido fue el lateral izquierdo Johan Mujica, quien con su alegría hizo recordar a Pablo Armero. Uno de los videos que se viralizaron también fue allí a ver a Machado, John también, Lucumí, Rafael Borré y Jerry Mina, tirando los pasos prohibidos. Y con este especial del paso de Colombia a la final de la Copa América 2024 me despido, les agradezco por su sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir, estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telaruba, nos vemos mañana en una próxima emisión.